Año 70 después de Cristo. En los ensangrentados campos de batalla de Hispania, un cirujano de las legiones del emperador Nerón, Pedáneo Dioscórides, documenta algo que cambiaría la medicina para siempre. Observa cómo una planta común, pisoteada por todos, detenía hemorragias y cerraba las heridas de los legionarios más rápido que cualquier ungüento conocido. Sin veneno, sin alquimia compleja. Solo la hoja de una planta machacada sobre la piel. Este conocimiento no era un cuento de soldados. Fue la base de su obra magna, el manuscrito de Materia Médica, el tratado de farmacología más influyente de la historia, consultado como la máxima autoridad durante más de 1500 años. Una ciencia validada, probada en las condiciones más extremas. Y aquí empieza el misterio. ¿Cómo es posible que una planta con semejante poder documentado, una auténtica farmacia de campaña, haya sido borrada de nuestra memoria colectiva? Un conocimiento tan vital no se evapora, no se pierde por accidente. Fue enterrado, fue suprimido deliberadamente por un sistema que no se beneficia de tu autonomía, sino de tu dependencia. La misma planta que salvaba a los legionarios, el llantén, crece hoy entre las grietas del asfalto de tu ciudad y es sistemáticamente fumigada con veneno por los mismos ayuntamientos que te fuerzan a comprar sus soluciones sintéticas en una farmacia. El conocimiento que te liberaría ha sido clasificado como mala hierba, una amenaza para el orden y el césped perfecto. Bienvenido a nuestro canal. Si este conocimiento resuena en ti, si sientes que algo te fue arrebatado, suscríbete y acompáñanos a desenterrar la verdad. Para entender la supresión, primero hay que entender al hombre. Pedáneo Dioscórides no era un mago de túnica y barba, ni un profeta susurrando secretos al viento. Imagina a un hombre pragmático, un técnico, con las manos manchadas de tierra y sangre. Nacido alrededor del año 40 en la actual Turquía. Fue un cirujano de campo, un científico forjado en el lugar más exigente del mundo, las legiones romanas de Nerón. Su laboratorio no tenía alambiques ni matraces, sino los cuerpos heridos de los soldados en los campos de Hispania. No buscaba elixires de la inmortalidad, buscaba lo que funcionaba, y lo documentaba con una precisión casi obsesiva. Su obra, de Materia Médica, no es un libro de cuentos. Es el informe de campo más extenso y validado de la historia. Piénsalo como el dossier Dioscórides, un manual técnico con más de 600 plantas, sus propiedades y sus usos exactos. Este documento fue la autoridad médica indiscutible durante más de 1500 años. No hablamos de un remedio casero que se perdió en la memoria. Hablamos de la base de toda la farmacología occidental, silenciada en apenas un siglo. Parecería una fantasía, una ficción de sanación milagrosa, si no fuera porque cada palabra, cada aplicación, fue probada y verificada durante 50 generaciones de médicos. El conocimiento estaba ahí, sólido como una roca. Y aquí es donde la historia se vuelve oscura. Un conocimiento tan robusto no se evapora, se le entierra. Fue deliberadamente apartado porque representa la mayor amenaza para el modelo de negocio farmacéutico, la autonomía. El llantén es la encarnación de la solución definitiva, y la industria moderna no vende soluciones, vende suscripciones. Vende dependencia crónica. En las páginas amarillentas de ese manuscrito se describe, con una claridad clínica, cómo las hojas machacadas del llantén, aplicadas sobre una herida abierta, detenían la infección y aceleraban la cicatrización a un ritmo que hoy nos parecería imposible. La ciencia detrás no es magia, es una fábrica bioquímica perfecta. Sus hojas contienen un cóctel de principios activos que la ciencia moderna ha tenido que admitir a regañadientes. Por un lado, la aucubina, un antiséptico tan potente como cualquier producto que puedas comprar en una farmacia, que limpia la herida de patógenos. Por otro, la alantoína, un compuesto que literalmente ordena a las células de la piel que se multipliquen,
que tejan un nuevo tejido a una velocidad casi antinatural. Es una venda viva. Un equipo de cirujanos microscópicos que desinfectan y reconstruyen al mismo tiempo. Y la prueba definitiva de esta supresión deliberada la tienes en las estanterías de las perfumerías más caras. La alantoína, ese compuesto milagroso, es hoy un ingrediente estrella en cremas cicatrizantes y antienvejecimiento que te venden por más de 50 euros el frasco. Te están vendiendo por una fortuna una versión sintética y diluida de lo que la naturaleza te ofrece gratis en la grieta de tu acera. Ellos aislaron el principio activo, lo patentaron y te borraron de la memoria la fuente original. El conocimiento no se perdió, te lo robaron para vendértelo a gotas. El dossier Dioscórides no es una reliquia, es una prueba del crimen. O un testimonio de 1500 años que demuestra que la soberanía sobre tu propia salud te fue arrebatada. Pero reducir el poder del llantén a una simple lista de químicos es caer en su trampa. Es la misma visión reduccionista que usan para venderte una pastilla. La verdad, la ciencia que fue deliberadamente enterrada es mucho más profunda. No es solo bioquímica, es biofísica. Para entenderlo, tienes que olvidar por un momento la farmacia y pensar como un físico de principios del siglo XX. Imagina el planeta como una gigantesca pila natural. Una batería del tamaño del mundo. El suelo bajo tus pies. La Tierra es el polo negativo, cargado de electrones de energía calmante. Y la atmósfera, el aire que respiras, es el polo positivo. Entre ambos existe una tensión constante, lo que la ciencia llama el gradiente de potencial atmosférico. Hablamos de una diferencia de cientos de miles de voltios entre el suelo y las capas altas de la atmósfera. Una fuente de energía colosal, silenciosa y omnipresente. Ahora mira de nuevo esa mala hierba. Cada planta, pero especialmente el llantén por su estructura, actúa como una antena de carne y hueso, un cable biológico perfecto. Sus raíces están ancladas en el polo negativo, absorbiendo esa carga eléctrica terrestre. Sus hojas se estiran hacia el cielo, hacia el polo positivo. Esto crea un circuito vivo, un flujo constante y sutil de iones que la recorre desde la raíz hasta la punta de la hoja. La planta no es solo una fábrica química, es una máquina eléctrica. Cuando tu cuerpo sufre una herida, una picadura o una inflamación, ese tejido pierde su equilibrio eléctrico. Se convierte en una zona de caos bioeléctrico, una especie de cortocircuito biológico que genera dolor y desorden celular. Y aquí es donde ocurre algo que la ciencia oficial ha decidido ignorar. Al aplicar la hoja de llantén sobre tu piel, no solo estás aplicando sus compuestos químicos, estás conectando tu cortocircuito biológico a ese circuito natural de la Tierra. La planta actúa como un cable de tierra, un estabilizador que drena el exceso de carga positiva de la inflamación y restaura el equilibrio eléctrico de tus células. Los antiguos lo sabían, no por la física de partículas, sino por la observación. Enterrar una simple varilla de cobre cerca de una planta no es un ritual mágico. Es ingeniería. El cobre es un conductor infinitamente superior a la tierra húmeda. Actúa como un amplificador, un canal directo que concentra y dirige esa carga negativa de la tierra hacia las raíces de la planta, sobrecargando el sistema. La planta se convierte en una antena de alta ganancia. Esa energía eléctrica, amplificada y conducida por la planta, al entrar en contacto con tu piel, desencadena una cascada de lo que los biólogos llaman potenciales de acción. Es una señal eléctrica pura que le dice a tus células: detened la alarma, finalizad la respuesta inflamatoria, iniciad el protocolo de reconstrucción. Es comunicarse con tu cuerpo en su propio idioma, el lenguaje de los impulsos eléctricos que ha sido silenciado por el ruido de la farmacología química. Y esta es la razón por la que este conocimiento fue enterrado a más profundidad que cualquier otro. No puedes patentar el campo eléctrico de la Tierra. No puedes meter el gradiente atmosférico en una caja y venderlo con una suscripción mensual. Es la liberación definitiva de la dependencia.
La prueba de que el poder curativo más grande que existe no está en una fábrica, sino bajo nuestros pies. Te vendieron el veneno para matar a la antena que te conectaba a la fuente de energía gratuita del planeta. Lo que acabas de ver, la conexión de una planta a la energía de la Tierra a través de una simple varilla de cobre. No es un truco de jardinería, es un principio. Es una ley de la física natural que fue deliberadamente enterrada porque es la llave maestra de la autonomía. Este método es solo una página arrancada de un libro mucho más grande, un manual de instrucciones completo sobre cómo vivir en sintonía con las fuerzas del planeta. Un conocimiento que nos convertía en seres soberanos, no en clientes perpetuos. Este saber no se perdió, fue cazado y silenciado sistemáticamente. Porque una persona que entiende estos principios se convierte en una amenaza directa para todo el sistema de dependencia que han construido. Un sistema que necesita que estés enfermo para venderte el veneno que llaman cura. Que necesita que tu tierra sea estéril para venderte sus fertilizantes químicos. Y que necesita que tengas miedo para venderte su falsa seguridad. La bioelectricidad, la ciencia de la que te acabo de hablar, es solo uno de los capítulos prohibidos. Durante años he dedicado mi vida a rastrear y desenterrar los otros. He viajado a bibliotecas olvidadas. He descifrado manuales de ingenieros agrónomos de los años 30 y he conectado los puntos que ellos se esforzaron tanto en borrar. He descubierto que existen al menos 12 protocolos fundamentales, 12 tecnologías de la autonomía que fueron suprimidas con la misma violencia con la que hoy fumigan el llantén en nuestras aceras. Hablo de técnicas como el método para crear un pozo de Walipini o una estructura subterránea que te permite cultivar alimentos frescos durante todo el año, incluso bajo la nieve, sin gastar un céntimo en calefacción, utilizando únicamente el calor geotérmico de la tierra. Hablo del sistema de las camas de cultivo de zanjas, una técnica de la agricultura de la Gran Depresión que crea un suelo autofertilizante y que retiene la humedad durante meses, haciendo el riego casi innecesario y convirtiendo a las empresas de agroquímicos en una broma de mal gusto. O el protocolo para construir un generador de gas de madera, una tecnología que permitió a toda Europa moverse durante la Segunda Guerra Mundial cuando no había gasolina y que fue enterrada en cuanto las petroleras recuperaron el control. Cada uno de estos métodos es una declaración de independencia. No son remedios caseros, es ciencia aplicada, es ingeniería de la resistencia. Y cada uno de ellos fue silenciado por la misma razón. No se pueden meter en una caja y venderlos con una suscripción mensual. Representan la liberación definitiva. Después de una larga investigación, he reunido estos 12 protocolos explicados paso a paso, con los planos originales y las adaptaciones modernas, en una guía completa. No es un libro para curiosos, es un manual de campo para aquellos que han decidido dejar de ser rehenes. Si sientes que este conocimiento te pertenece, si entiendes que la verdadera soberanía empieza en tu propia casa y en tu propio jardín, he dejado un acceso a esta guía en el primer enlace que encontrarás en la descripción. Es tu decisión dar el paso. Pero sigamos, porque la historia de la supresión del llantén tiene un último capítulo, el más oscuro de todos. Un capítulo que explica cómo pasaron de simplemente enterrar el conocimiento a envenenar activamente la cura en las calles de tu propia ciudad. Para entender cómo llegaron a envenenar la cura en tus propias aceras, primero hay que entender el veneno original que empezaron a vender a nuestros abuelos. La historia no empieza en una farmacia, sino en un campo de cultivo a principios del siglo XX. Fue entonces cuando ocurrió el cambio, la gran fractura. Con la invención del proceso Haber-Bosch, la humanidad aprendió a fabricar fertilizantes nitrogenados a partir del aire. Parecía un milagro, la promesa de acabar con el hambre. Pero lo que nos vendieron como un sueño era en realidad el nacimiento de una pesadilla económica. Tras las grandes guerras mundiales, las mismas fábricas que habían producido explosivos a base de nitratos para aniquilar vidas,
Necesitaban un nuevo cliente en tiempos de paz, y lo encontraron en la Tierra. La producción mundial de fertilizantes sintéticos se disparó, pasando de unas pocas miles de toneladas a principios de siglo a más de 100 millones de toneladas anuales. Era una invasión química a escala planetaria. Y con esta explosión nació el modelo de negocio más rentable y destructivo jamás concebido. El modelo de suscripción. Piénsalo con una lógica fría, desprovista de moral. Un suelo sano y vivo nutrido con compost, materia orgánica y conectado a la bioelectricidad de la tierra es una solución definitiva. Es un sistema que se regula y se enriquece a sí mismo. Es un activo que te da autonomía. Pero un suelo muerto, estéril, adicto a los gránulos azules de nitrógeno sintético, es una suscripción. Cada primavera tienes que volver a la tienda a comprar el saco. Cada vez que las plagas atacan tu cultivo debilitado, tienes que comprar su insecticida. Cada año, tus ganancias se van directamente a sus bolsillos. Es una dependencia diseñada, una esclavitud química. Pero para que este modelo de negocio funcionara, primero tenían que destruir la solución definitiva. Tenían que borrar el conocimiento ancestral. Las universidades que empezaron a recibir generosas donaciones de estas nuevas corporaciones químicas cambiaron sus libros de texto. Enseñaron a una nueva generación de agrónomos que la tierra era un simple soporte inerte, un sustrato al que había que añadir un cóctel químico patentado. Todo el conocimiento sobre la microbiología del suelo, sobre el humus, sobre la energía de la tierra, fue sistemáticamente ridiculizado, apartado y finalmente etiquetado con la palabra que usan para asesinar cualquier verdad incómoda: pseudociencia. Y la misma lógica, la misma estrategia de supresión se aplicó a tu salud. El yantén, como un suelo vivo, es la solución definitiva para decenas de dolencias comunes. Te da autonomía. La farmacia, con sus pastillas y pomadas sintéticas, es el modelo de suscripción. Te hace volver una y otra vez. No solo enterraron el conocimiento de Dioscórides, crearon un sistema económico global cuya supervivencia dependía de que ese conocimiento permaneciera enterrado para siempre. Y para asegurarse de ello, tuvieron que pasar de la supresión pasiva al ataque activo. Pero la verdad, por mucho que se intente enterrar, tiene la costumbre de volver a la superficie, como el propio yantén entre las grietas del asfalto. Durante décadas nos dijeron que estos conocimientos eran cuentos de viejas, supersticiones sin base científica. Nos entrenaron para confiar únicamente en el hombre de la bata blanca y en el estudio de doble ciego publicado en una revista que ellos mismos financian. Pero el sistema está empezando a mostrar sus fisuras. La evidencia se ha vuelto tan abrumadora que ni siquiera ellos pueden seguir ignorándola. Y la prueba definitiva, la validación que dinamita todo su castillo de naipes, no viene de un antiguo manuscrito, sino de sus propios laboratorios. Imagina la escena. En los campos de ensayo de la Academia China de Ciencias Agrícolas, lejos de las miradas de los medios occidentales, un grupo de científicos recibió una orden insólita: probar un método que parecía sacado de un manual de agronomía de 1920. El experimento se llevó a cabo en más de 10.000 hectáreas de suelo empobrecido, un suelo que había sido castigado durante años con fertilizantes químicos y venenos. Pero esta vez, en lugar de añadir más productos de su catálogo, hicieron algo radicalmente simple. Instalaron una red de varillas de cobre, apenas unas estacas metálicas clavadas en la tierra a intervalos regulares, convirtiendo todo el campo en una gigantesca antena bioeléctrica. Exactamente el mismo principio que te he explicado con el yantén, pero a una escala monumental. No buscaban curar una herida, buscaban resucitar un ecosistema moribundo. Los resultados, publicados discretamente en un informe técnico de circulación limitada, no fueron buenos. Fueron una bomba atómica. Tras una sola temporada de cultivo, el uso de pesticidas se redujo en un 75%.
Las plantas, conectadas directamente al potencial eléctrico de la Tierra, activaron sus sistemas de defensa naturales. Se volvieron robustas, resistentes, casi inmunes a las plagas que antes las diezmaban. La producción de los cultivos no solo se mantuvo, sino que aumentó una media del 30%. Las plantas, sobrecargadas con energía limpia y gratuita, eran más eficientes, más vitales. Y lo más increíble de todo, los análisis nutricionales revelaron un aumento significativo en el contenido de minerales y vitaminas en los alimentos cosechados. No solo producían más, producían comida de verdad. Este estudio es la pistola humeante. Es la validación científica moderna de un conocimiento que fue deliberadamente suprimido. Demuestra que la misma fuerza que acelera la cicatrización de tu piel es la que puede sanar nuestra tierra y acabar con nuestra dependencia de los venenos corporativos. ¿Viste esta noticia en los titulares de la noche? ¿Leíste sobre ello en algún periódico? Por supuesto que no. Fue enterrado en la burocracia académica, porque esta información no es un descubrimiento, es una confesión. Es la prueba de que nos han estado mintiendo durante un siglo. Saben perfectamente que la solución a la crisis agrícola y de salud no está en una nueva molécula patentada, sino bajo nuestros pies, disponible para cualquiera que tenga el valor de clavar una simple varilla de cobre en el suelo. Han validado la magia de nuestros abuelos y ahora rezan para que nunca conectemos los puntos. La teoría no sirve de nada si no se convierte en acción. El conocimiento que no se aplica es un tesoro enterrado. Por eso, ahora te toca a ti. Vas a construir tu propia antena bioeléctrica, una versión simplificada pero igual de potente de la que usaron en ese estudio silenciado. No necesitas ser un ingeniero, solo necesitas la voluntad de recuperar lo que es tuyo. Escucha con atención. Necesitas un trozo de alambre de cobre desnudo, sin plástico, de 1,5 milímetros de grosor, el que se usa en cualquier instalación eléctrica doméstica. Unos 40 centímetros serán suficientes. Coge una estaca de madera o una rama recta, del grosor de tu pulgar. Ahora, empieza a enrollar el alambre de cobre alrededor de la estaca, dejando unos 10 centímetros rectos en un extremo, el que irá clavado en la tierra. La espiral debe ser precisa. Debes enrollarla siempre en el sentido de las agujas del reloj, siguiendo el flujo de la energía del sol en el hemisferio norte. Esto no es un capricho estético, es física. Estás creando una bobina que concentra y dirige la energía telúrica en una dirección específica. Una vez tengas tu espiral, retira la estaca de madera. Ahora tienes una antena, y aquí viene el secreto técnico, la parte del manual que arrancaron. La antena debe clavarse en la tierra, a unos pocos centímetros de tu planta de llantén, pero la profundidad es crítica. Debes clavarla exactamente 1/4, la medida ancestral que va desde la punta de tu pulgar a la de tu meñique con la mano extendida. Ni más ni menos. Esa es la profundidad óptima para conectar con las corrientes superficiales de la Tierra. Y el segundo secreto, el extremo superior de la antena. El que queda al aire no puede apuntar a cualquier sitio. Debe estar orientado hacia el norte magnético. Estás alineando tu circuito biológico con el campo magnético del planeta. Has convertido una simple planta en un dispositivo de alta eficiencia. Ahora viene el desafío, el reto de riesgo cero. Construir esta antena te costará menos que un café. El alambre de cobre lo encuentras en cualquier ferretería por céntimos. El llantén crece gratis en la acera. No tienes nada que perder y tienes toda tu autonomía por ganar. Haz la prueba. Construye la antena, colócala junto a una planta y observa. Observa cómo crece más fuerte, más verde, más vital. Y cuando te hagas un corte o te pique un insecto, coge una hoja de esa planta sobrecargada y aplícala. Siente la diferencia. Siente cómo la ciencia que te ocultaron funciona en tu propia piel. Te desafío a que lo compruebes por ti mismo, porque la experiencia directa es la única verdad que no pueden manipular. Ellos confían en tu pereza, en tu escepticismo programado.
Creen que preferirás seguir siendo un cliente a convertirte en un creador. Demuéstrales que se equivocan y mientras esperas los resultados, hazte una pregunta honesta. ¿Qué te atreverías a construir si el dinero no gobernara el mundo? Suscríbete y activa las notificaciones porque este es solo el primer protocolo. En el próximo archivo que vamos a desclasificar, te enseñaremos a construir una estructura que te dará alimentos durante todo el año, sin depender jamás de un supermercado. El conocimiento está aquí, esperando a ser reclamado.